Gracias a todos por seguirnos en estas transmisiones de Ciudadano Oropesa, el podcast que puede usted ver en nuestro canal de Ciudadano Oropesa en YouTube, también en las redes sociales, en la red social X, ahí estamos como Ciudadano Oropesa, y en Facebook como Roberto Oropesa. Ahí nos pueden contar, seguir estos programas, dejarnos sus opiniones, compartirlos, por supuesto, si nos hace el favor, y también escribirnos sus sugerencias y comentarnos estos programas para seguir retroalimentándonos con ustedes y seguir perfilando e invitando a personajes como a quien hoy vamos a entrevistar, vamos a platicar con él. Nos da mucho gusto recibirlo en este estudio, un empresario campechano, el licenciado Ricardo Ortiz Ruiz del Hoyo. Ricardo, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. No, con mucho gusto y muchas gracias por considerarme. Vengo encantado aquí a tratar de poner un granito de arena. Oye, fíjate, yo creo que hay campechanos que, como dicen por ahí, no hace falta presentación, porque ustedes son gente de mucho trabajo desde hace muchos años, que se han dado a conocer siempre, creo, por cosas positivas. Platicamos antes de entrar al aire que incluso a ti te invitan mucho a las universidades, escuelas, a dar pláticas como empresario. Así es. Por supuesto, tu negocio, que es el que todos conocen, todos conocemos, en algún momento habremos ido a comprar algo a Carnes Cayal, ¿no? Que es el negocio de Ricardo. Es una empresa campechana exitosa y que tienes bastante competencia, déjame decirte, ¿no? Porque hay varias empresas del rubro, campechanas y sobre todo de fuera de Campeche, que han venido a establecerse. Pero tú llevas ya desde 1993 encabezando Carnes La Cayal. próxima semana precisamente cumplimos 32 años. Fíjate. 32 años que iniciamos y benditos a Dios las cosas se han dado y pues muy orgulloso de generar fuentes de empleo, ¿no? Oye, Ricardo, ahorita vamos a hablar de tus orígenes, del origen de la empresa, pero sí me gustaría preguntarte algo que traigo en la mente, porque, a ver, 1993, es decir, tú fundas Carnes Cayal en unos años y en una época y en una década que fue muy complicada para la economía mexicana. Es decir, tú abres en el 93, 94, el fatídico 1994, y luego el famoso error de diciembre y la crisis económica. Y me llama mucho la atención que en ese momento surgieras como empresa, y obviamente pues te tocó vivir esa época de la crisis económica de los 90, de ese 94, 95. ¿Qué recuerdas de esos momentos, Ricardo, donde iniciabas y viene esta avalancha económica que le pegó a millones de mexicanos? Bueno, mira, yo tuve la fortuna de haber nacido en la familia que nací. Mi familia es de Selchacán. Mi papá, persona trabajadora, ranchero, de rancho. Y él insistía mucho que yo pusiera el negocio para tratar de vender el ganado que mi papá producía en el rancho. Pues mi papá producía, criaba ganado, los engordaba, pero a la hora de vender batallaba mucho. Entonces de ahí surgió la idea de poner una comercializadora de las carnes que producía mi papá. Así inició el negocio. Y mi papá, bueno, yo terminé la escuela y pues trabajé 9 años en otras empresas antes de poner el negocio. Entonces el negocio lo inicié en 1993 con recursos propios y con una gran ayuda de mi papá, con tal de comercializar el ganado que mi papá engordaba. Y de ahí poco a poco las necesidades fueron... Pero también conocías el negocio de la ganadería. No. Bueno, lo conocía como hijo de familia y de ir al rancho y de ayudar. Pero yo nunca trabajé en el rancho y obviamente no estudié cuestiones de rancho. Yo estudié administración de empresas. Y ¿En Campeche? ¿Estudiaste en Campeche? No, tuve la gran fortuna de estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Ah, bien. Okay. Y de ahí me fui a vivir y a trabajar a Guadalajara. Entonces yo viví 7 años en Guadalajara y después viví 2 años en Mérida, en la península, etcétera. Y cuando yo regresé a Campeche, yo regresé ya con el objetivo de poner el negocio. Que ya traías la formación del TEC, de empresas. Sí.
¿Tu papá nunca te insistió en que te metieras al tema ganadero? O sea, él quería que te formaras, que estudiaras. Bueno, mi papá lo que insistía mucho, lo cual se lo agradezco mucho y en vida se lo agradecí, es que mi papá me burlaba a mí y me decía, eres un Godínez, eres un Gutierritos que estás trabajando para otros, pon tu propia empresa. Y me lo decía y me lo repetía y me lo insistía. Después, cuando las cosas se dieron, lo cual se lo agradecí mucho, porque sí, definitivamente es otra visión, ¿no? Tuve la fortuna, obviamente, pues de estudiar, de prepararme y de trabajar en otros lados, ¿no? Entonces eso ayudó a la formación y ayudó a la experiencia, ayudó a conocer, a aprender. Y pues ya vine yo con otra visión de poner el negocio y tratando de hacer las cosas diferentes. Y aparte, Monterrey, Guadalajara, sociedades, Sí. ciudades, estados Sí. muy diferentes a Campeche. Definitivo. ¿No? O sea, ahí abriste horizonte Sí. en términos de personales y de formación y de futuro empresario, digamos así. Ahí ampliaste tu horizonte en esos lugares. Definitivamente, de hecho, tuve un problemita ahí no problemita, sino choque cultural cuando yo regresé. Cuando yo regresé, pues yo estaba acostumbrado pues a trabajar en una empresa transnacional. Yo tuve la fortuna de trabajar y ganar muchísima experiencia en IBM de México, la empresa de computación. Yo trabajaba en la planta de manufactura en la ciudad de Guadalajara. Entonces, fue una gran escuela, y aprendí mucho. ¿Consigues ese empleo, digamos, terminando de estudiar? Sí. Inmediatamente ya logras colocarte ahí. Sí, me contrataron justo recién titulado. Okay. Saliendo de la escuela y al mes siguiente yo ya estaba trabajando. Y en esa época IBM era lo mejor. Lo mejor, lo máximo. Y ¿no? la única. Y Sí. la única. Y era considerada una de las empresas más grandes del mundo. Okay. Y regresas a Campeche, ¿por qué razón? O sea, si estabas tan bien acomodado ahí, ¿por qué Ya el regreso? Empecé a pensar en casarme, en tener hijos, en, digamos, asentarme ya como persona. Entonces decidí mejor venir cerca de la familia, cerca de casa, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo ya decidí, y también por la insistencia de mi papá, que me insistía mucho de poner un negocio propio. Y primero pues me vine a Mérida y trabajé en otras empresas. Tuve la oportunidad de trabajar y de vivir un año en Cancún, trabajando para una empresa yucateca. Y hasta que surgió la oportunidad de comercializar el ganado del rancho de mi papá. El rancho de San Antonio Cayal. San Antonio conocido Cayal. También Sí. por muchos campechanos, ese rancho de tu padre. Y fue el preludio, la empresa que tuvo mi papá, que es Avícola Cayal. Avícola Cayal solamente vendía pollo vivo y vendía huevos. Bueno, de hecho, yo de niño trabajaba recolectando huevos en los gallineros, ayudando a mi papá. En el mercado, mi papá tenía un local y pues yo iba a acomodar los cartones de huevo, las cajas de huevo, ayudar ahí como niño, ayudando en el negocio del padre, ¿no? Fíjate, veo que hablas de eso y veo que tu cara cambia, como que recuerdas. Sí, cómo no. Hay una añoranza, evidentemente. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de esa época, Ricardo? Del rancho San Antonio, de la avícola, de esto. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos? Mis mejores ¿A quiénes recuerdas de ese momento? Bueno, obviamente, mi abuelo Ramiro Ortiz Vargas, hombre de mucho trabajo, una persona muy estricta, una persona muy derecha, sumamente disciplinado, sumamente trabajador. Y mi papá también, Joaquín Ortiz Cervera, que nos enseñó a trabajar desde niños. ¿Qué recuerdo? Para mí todo era diversión. Estar en el rancho, a mí me fascinaba el rancho, lo disfrutaba. Todas mis vacaciones, Semana Santa, vacaciones de julio y agosto, vacaciones de Navidad, los fines de semana, los puentes, era irse al rancho.
Y era trabajar, literalmente trabajar. Mi papá nos enseñó a trabajar desde muy pequeños, a tener la disciplina, a cooperar con los trabajadores. Y yo era un trabajador más. Un trabajador más. Yo no tenía excepciones por ser el hijo del dueño, ¿no? Y yo crecí en esa cultura, en la cultura de trabajo, en la cultura del esfuerzo, de la disciplina, y por supuesto, pues con todos los consejos de mi abuelo, de mi padre, y por supuesto de mis hermanos. Y ¿no? Respirando los aires de las comunidades rurales de Campeche, que son tan hermosas, ¿verdad? No, definitivamente, definitivamente. Mi papá hablaba maya con todos sus trabajador,es que eran campesinos de la zona de los Chenes, del camino de los Chenes, de la antigua carretera a Mérida. Sí. Y sí, cómo no, es algo muy gratificante haber vivido esa etapa del rancho Cayal. Ahora, el rancho, me comentabas hace un momento antes de la entrevista, platicábamos, el rancho al final se vendió. Se vendió, papá, cuando ya el negocio dejó de ser rentable, el negocio de la ganadería dejó de ser rentable, decidió venderlo y luego comprar un rancho más pequeño, ¿no? Entonces el rancho grande de San Antonio Cayal, lo vendió mi papá en vida, ¿no? Y ya posteriormente, bueno, pues ya mi papá falleció y todo, entonces se acabó el negocio del rancho, ¿no? Okay. Entonces yo nada más continué con el negocio de las carnes, buscando otros proveedores, originalmente proveedores locales, y después empecé a tener proveedores locales rancheros, y después empecé a traer ya carne de otros lados. Oye, en el tema porque hablaba de las comunidades, no quiero perder esta oportunidad de preguntarte, porque tú creciste ahí, o sea, sentiste esa parte de respirar ese aire de las comunidades rurales de Campeche, que obviamente hoy son muy importantes. En el momento en que tú lo viviste también lo eran, pero eran otras épocas. A la gente que está hoy en la ciudad de Campeche, y que es probable que muchísimos que nos estén viendo hoy no conozcan esa parte de la zona rural del municipio de Campeche, y que está colindante a otros municipios, también Jopelchen, ¿no? O sea, esta parte de la zona rural de Campeche, ¿qué le dirías tú a la gente que nos escucha hoy, que probablemente por diferentes circunstancias, pues estamos aquí entre la muralla, entre la ciudad, y no conocen esa parte, y no conocen esa gente, esas comisarías, esos ejidos, que también son parte del municipio, parte del territorio campechano, se respiran otros aires? ¿Qué le dirías tú a la gente que nos escucha hoy? Bueno, el campo es muy bonito, el campo es precioso, pero sí hay que trabajarlo. Hoy en día los jóvenes, pues ya con las modernidades, yo utilizo mucho esa palabra, con las modernidades, con redes sociales, con el celular, la gente ya no quiere trabajar o no está acostumbrada a trabajar. En aquella época, pues la gente era muy trabajadora, muy disciplinada, y ojalá que la gente que vive en las comunidades rurales no se salga de esas comunidades. Sí es bueno salir, estudiar, prepararse, pero regresar a sus pueblos para desarrollarlos y hacerlos crecer, ¿no? Yo siento que en cuestión de campo, claro, no sin meterme en cuestiones políticas o de dirección que llevan las cuestiones del campo, tanto en la agricultura como en la ganadería, bueno, porcicultura, avicultura, etcétera, ¿no? Todo lo que relacionado al campo se ha perdido mucho, y en mi opinión personal hay mucho por hacer. Necesitamos producir más, y nosotros aquí en el estado lo que más necesitamos es producir del campo. Y tiene posibilidades, ¿verdad? El campo campechano tiene potencial de hacer cosas, ¿verdad? Ya hoy en día es muy difícil opinar. No me atrevo a opinar, no tengo el conocimiento. Sí, definitivamente, nada más que ahora ya los negocios, pues cada vez requieren de mayor inversión, de mayor apoyo, financiamiento, etcétera. Y es difícil.
no me atrevo a poder opinar porque no es mi giro, no estoy en ese medio, ¿no? Claro. Pero sí necesitamos producir más todas las cuestiones, ¿no? Pues tengo unos amigos que están incursionando en el negocio avícola con cuestiones de miel y el potencial es enorme, enorme. Y hoy en día con redes sociales, hoy en día con las comunicaciones que tenemos, con los fletes, con la comunicación, con todo, es muy fácil hacer negocios a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Claro. Es muy fácil. Sí, porque en el nombre de la empresa, ¿por qué te insisto en el punto? Porque veo que en el nombre de la empresa, tú quisiste conservar el nombre de Cayal, ¿no? La identidad. Eso, la identidad que te lleva hacia ahí, ¿no? Sí. ¿Qué es Cayal? Es este lugar para ti entrañable, donde estaba el rancho y el pueblo elegido. Entonces yo veo que pues tú has querido conservarlo en el nombre de la empresa que fundaste, ¿no? Mi mamá que todavía vive, que tengo la fortuna de tenerla, los recuerdos son ilimitados y maravillosos de las convivencias, de dormir en el rancho, de los juegos que hacíamos, de los desayunos, comidas, cenas que preparaba mi mamá. Teníamos constantemente y permanentemente teníamos primos, amigos que llegaban a dormir y se quedaban porque todo era diversión. Bueno, en un principio, en la cuestión de la ganadería, a mí me encantaba subirme al caballo para traer el ganado de regreso al corral. Entonces, para mí eso era diversión. Era parte del trabajo, pero pues a mí era con tal de montar caballo, yo lo hacía, ¿no? Claro. Es algo maravilloso, maravilloso. Yo tuve una infancia preciosa, estoy muy agradecido con Dios de la oportunidad que yo tuve de haber nacido en esa familia y de haber crecido en ese ambiente. En ese medio. ¿No? Sí. Qué padre. Ya muy pocas personas hoy, claro, la gente que vive ahí, por supuesto, pero muchas personas que estamos aquí en la ciudad, ni siquiera creo que visualizamos lo importante que es, lo padre que es poder probar esa vida del campo, esa vida rural, esa vida de trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas era una vida, tú lo veías como algo que te recreaba, como algo que jugabas, pero al final de cuentas también tu padre ahí los direccionó a trabajar, ¿no? Y a que se curtieran en ese lugar a hacer trabajo. Oye, pero te preguntaba, la pregunta que nos trajo a estos recuerdos muy buenos, qué bueno que te permitas abrirte esos recuerdos con nosotros, pero la pregunta que te hacía era, a ver, tú abres la empresa en una época difícil, te decía, o sea, los 90, 93, 94, 95, las crisis económicas que ahí tenemos, pues muchos recordamos, ¿no? De las devaluaciones y todo eso. ¿Cómo vivió el empresario Ricardo Ortiz, que empezaba con Carnes Cayal, ese momento, ese entorno donde a México se le vino el mundo encima, política y económicamente, porque fueron años muy fuertes, ¿no? Son pues hasta gente que los ve así como todo lo recuerda como los años horribles, ¿no? Esa época del 94, 95. ¿Cómo viviste todas esas crisis económicas del país y aparte iniciando negocio, iniciando empresa? Bueno, mira, siendo muy honestos, yo no viví la crisis porque era un negocio nuevo y era un negocio en constante crecimiento. Yo sí tuve crisis como negocio, pero no era por el efecto de la crisis, ¿no? O sea, por la inexperiencia que nosotros teníamos. Y digo nosotros, en la empresa, yo no conocía la carne, el manejo de la carne, cómo se debería de hacer el negocio y todo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que yo tenía una determinación impresionante. Yo no sabía lo que tenía que hacer, pero yo estaba seguro que tenía que ir para adelante. Entonces, el tener esa actitud, por supuesto, hace 32 años, era yo 32 años más jóvenes. Me compartías esa frase de no sé lo que tengo que hacer, pero sé que voy a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Para que esto camine, ¿no? Así es. Ese era tu mantra. Era mi eslogan. No sé lo que tengo que hacer,
pero voy a hacer lo que tenga que hacer, lo necesario que se haya que hacer para lograrlo, ¿no? Y bueno, obviamente a través de trabajo, de disciplina, de muchas horas, de mucho sudor, pues las cosas fueron dándose poco a poco, ¿no? Claro. Yo recuerdo... Entonces, ¿tú sientes que de alguna manera esa gran crisis económica a ti no te pegó? No me pegó directamente. Le pegó al rancho, le pegó a mi papá. Precisamente esa crisis fue lo que dejó de hacer rentable el negocio de engorda, de la ganadería de engorda que tenía mi papá. Y de ahí se derivó también la venta del rancho. Okay. Precisamente de esa crisis. Pero bueno, era tu proveedor, ¿no? Era mi proveedor número uno y por supuesto mi apoyo, mi padre, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues yo como negocio nuevo, siempre para adelante, siempre para arriba, creciendo con los números positivos mes a mes. Entonces, digamos que yo no sufrí eso. Sí sufrí, tuve crisis muy fuertes, ¿no? Al principio, pues yo no tenía para pagarle a los proveedores, ¿no? Y me apalanqué financieramente del proveedor más grande, que era mi papá, que me apoyó muchísimo, surtiéndome carne del rancho, y durante mucho tiempo no le pagué. Pero conociendo a mi papá cómo era de disciplinado, le tuve que devolver hasta el último quinto, ¿no? Sí. Me exigió, lo cual con sus consejos, poco a poco fui dándole forma a la empresa, ¿no? Okay, porque aparte me decías, él te promovió la idea. Sí, ¿no? definitivo. Entonces, él sembró la idea en ti. Sí. Luego fue tu principal proveedor. Sí. Luego te apalancó en tiempos de crisis, correcto, digámoslo así. Y al final, bueno, pues ya lo que tú le retribuyeras como empresario, como socio y como hijo, pues era, claro, pues para él era súper importante. Así también es. el verte realizado en ese negocio, ¿no? Sí, le tocó los primeros años que tuve altas y bajas, como todos los negocios. Sin embargo, le tocó ver ya la inauguración ya del local propio, le tocó ver la inauguración de la nave industrial, que es actualmente donde estamos. Y bueno, las instalaciones que conseguimos a través del apoyo del gobierno del estado. En aquel entonces los apoyos venían del fideicomiso del 2% sobre nóminas. Yo fui como persona uno de los beneficiados del fideicomiso y afortunadamente pude pagar todo en tiempo y en forma, ¿no? Oye, gracias a Dios. Me llamó la atención. Aparte que se nota, no había tenido la oportunidad de platicar contigo antes, lo hicimos por teléfono rápidamente, sí, pero enseguida se nota que traes mucha disciplina, que eres una persona ordenada, evidentemente, sí, pero también noto que eres muy franco, porque me acabas de decir, a ver, yo tuve momentos de crisis porque no conocía, yo no sabía qué era esto de las carnes. Así es. Pero a ver, te metes obviamente por el impulso del rancho y todo eso, pero tú, o sea, Ricardo en ese momento, tampoco es que era que le sabías al 100 al tema de las carnes, ¿no? Al negocio de la carne. No era... ¿Qué era, por ejemplo, lo que te conflictuaba en esos inicios? Y no sé si después de varios años, ¿qué es ese tema del negocio de las carnes que dices tú? Bueno, pues este era el desafío para mí. Mira, voy a tratar de comentar esto. Creo que la mayoría de los empresarios que inician una empresa nueva, o sea, nueva de cero, voy a poner un ejemplo. Es una persona que se mete al negocio de tortas. Es muy probable que no haya tenido un negocio de tortas anteriormente. Entonces, por supuesto que experimenta muchas cosas de desconocimiento, ¿no? Y entonces, a través de prueba y error, claro, lo ideal es hacer una planeación, hacer un proyecto, etcétera, ¿no? Y tienes que aprender y capacitarte antes de, ¿no? La mayoría de las veces es nada más la actitud emprendedora de decir, vamos a hacer las cosas y sobre la marcha las vas sacando, ¿no? Vas aprendiendo sobre la marcha. Sí me atrevo a decir, yo cometí muchos errores.
Uno de los errores que mi papá me insistía mucho y nunca lo hice hasta mucho después, es me decía, asígnate un sueldo. Y yo decía, ¿cómo me voy a asignar un sueldo si yo soy el dueño? Y me decía, no, a ver, la empresa, si tú no estuvieras trabajando en la empresa, tú tendrías que contratar a un gerente para que opere la empresa. Y ese gerente, tú tendrías que pagarle un sueldo. Entonces ese sueldo, cóbralo tú, asígnate el sueldo. Y durante muchos años no lo hice, equivocadamente, ¿no? Sin embargo, bueno, poco a poco vas aprendiendo y a través Eso es algo que tú le dirías a un emprendedor hoy. ¿Tú le trasladarías ese consejo? Definitivamente. Número uno, a lo largo de los años he visto muchos negocios abrir y lamentablemente cerrar. Muchos en meses, otros en año y medio, 2 años. Y creo que la gran mayoría ni siquiera supera los 3 años de negocios. En el caso mío, que es el giro de las carnes, que mis clientes, principales clientes, son negocios de tacos, negocios de tortas, negocios de cocinas económicas. He visto abrir muchos y cerrar muchos. ¿Cuál es el error que comete normalmente el nuevo empresario? Es que apenas empieza a generar un poquito de dinero, empieza a ordeñar la empresa. Entonces le empiezas a sacar dinero a esa empresa, el negocio que sea, y en las proporciones que sean, ¿no? Guardando las proporciones. Si es un negocio de tortas, de tacos, de lo que sea, ¿no? Digo, que ese me giro. Le empiezan a sacar dinero y, por supuesto, descapitalizan a la empresa y la empresa empieza a tener problemas financieros. Todos con sus proporciones y con sus medidas, ¿no? Entonces, otra de las recomendaciones serían esas, precisamente. O sea, no tienes por qué sacarle dinero a la empresa. Tú tienes que esperar a que la empresa madure, tenga utilidades. Hay que reinvertir las utilidades y hasta que el negocio esté sólido y firme, entonces ya puedes empezar a disfrutar de las utilidades del negocio. Oye, pero tú lo dices de una manera en que se escucha muy bien, pero también pienso que es una clave, ¿no? Para el empresario. Eso que tú dices es los tiempos, ¿no? El tiempo de decir, esto ya maduró, ¿dónde lo veo? Lo veo en mi contabilidad, lo veo por el número de mis clientes, lo siento porque creo que ya tengo una posición en el mercado muy buena, privilegiada. ¿Cómo sé cuál es ese momento en el que ahora sí empiezo a disfrutar de esto? Mira, no me atrevo a decir... ¿Cuál fue tu caso? Vamos a hablar de tu caso, ¿no? ¿Cuándo fue que tú dijiste, a ver, ya veo mis números y, ay, Ricardo, ya lo lograste, ¿no? O sea, veo mi mercado, mira, ya avancé, empecé con pocos empleados, ya tengo una planta más grande, oye, mira, ya lo logré. A ver, ¿cuál fue ese momento en que tú dijiste, bueno, te pusiste tu sueldo, siguiste el consejo de tu papá, tenías tu sueldo, te ajustabas a eso? ¿Cuál fue el momento en que tú dijiste, bueno, ahora sí vamos a disfrutar un poquito más de esto que es éxito, que es triunfo, que es lo mío? Bueno, Roberto, discúlpame que te corrija. Yo no lo he logrado y todavía no es triunfo. Tus 32 años. Bueno, sí, pero eres una empresa. Pero no es un triunfo todavía, ni es un logro. Para mí, ¿tú sientes que no lo has logrado? No, yo tengo que continuar y el negocio tiene que continuar. De hecho, es uno de mis ilusiones más grandes que el negocio continúe a través de las generaciones. Sí. Fíjate, ¿tú sientes que no has logrado todavía llegar a eso? No. Contestando a tu pregunta, digo, te corregí, no lo he logrado. Ni es un triunfo, ni es un éxito. El negocio va bien, sí, bendito sea Dios, afortunadamente, con pequeñas crisis y baches. ¿En qué momento te das cuenta si el negocio va bien o no? Bueno, ese es otro de los consejos que yo doy a los emprendedores y a los nuevos empresarios, es siempre tienes que llevar registros contables, financieros, capital de trabajo, o sea, todo lo que, bueno, en mi caso que yo estudié en la escuela, que al principio, cuando tú estudias matemáticas, no sabes ni para qué sirve.
Pero después, cuando ya estás trabajando, te das cuenta, para eso sirve, ¿no? Entonces, eso que estudiaste en la escuela, ahora, si no tuviste la oportunidad de estudiarte, tienes que apoyarte del contador, tienes que apoyarte de externos para que las cosas se puedan dar. Te voy a platicar un caso del mismo giro que es mi negocio, ¿no? Bueno, no mi negocio, sino mis clientes que mi negocio atiende, ¿no? Yo tenía un cliente de hamburguesas. Le surtía yo un determinado número de kilos para su venta de hamburguesas. Y yo le preguntaba, oye, ¿cuántas hamburguesas vendes al día? No sé. ¿Cómo no vas a saber cuántas hamburguesas vendes? ¿Cómo no vas a saber de que los kilos que Carnes Cayal te surte, cuántas hamburguesas vas a sacar de cada kilo? Ajá. O de si yo te surtí 15 kilos de carne para hacer taquitos al pastor, pues cuántos taquitos vas a sacar de cada kilo. O sea, eso es costeo, eso es básico. Esos son los que yo le llamo controles, registros financieros, llevar una contabilidad, llevar una estadística. Yo le preguntaba a esta persona, oye, ¿estás vendiendo más hamburguesas que antes? Pues no sé, pero ya consumo más kilos. Oye, tienes que llevar un costeo, tienes que llevar un registro, esos son mis consejos. Y eso lo puedes hacer, esto que tú dices es importante porque lo puedes hacer, y obviamente el que tiene su changarro de tacos, el que tiene su venta de hamburguesas, pues probablemente pues no es contador ni tiene la preparación matemática, pero tú dices, es básico que sepas eso, ¿no? Claro. Eso es lo básico, que sepas cuánto te rinde, cuánto te cuesta y cuánto te da. Y para eso pues no tienes que ser contador ni licenciado en administración ni nada, ¿no? O sea, pues una libreta cualquiera, sí. Y tan sencillo como el famoso registro de entradas y salidas. Pero sí tienes que llevar registros, sí tienes que llevar, es necesario, es importante, siempre tener, yo le llamo controles, ¿no? Y el cuadre de cifras, por todos lados, ¿no? Para mí eso es parte del éxito de un negocio. Entonces, cuando tú dices, oye, el negocio, ¿cuándo es el momento de empezar a cobrar? Bueno, para empezar, tú le tienes que cobrar a tu negocio, el negocio tiene que dar para pagarte un sueldo a ti, como dueño, un sueldo como gerente, como administrador o como operador del negocio, ¿no? Entonces, y poco a poco, conforme vayas viendo los números, pues vas viendo de decir, bueno, ya me puedo aumentar el sueldo. No es retirar utilidades, sino es prácticamente asignarte un sueldo mayor. Okay. Oye, pero si hay tentaciones que creo que muchos campechanos y muchos mexicanos se vuelven hombre empresa, ¿no? El hombre empresa es, no sé si así te pasó en algún momento que eras administrador, llevabas inventario, de repente te ponías en mostrador, buscabas clientes, hacías relaciones públicas. ¿Te pasó que Ricardo hacía de todo, no nada más gerenciar, sino ya estabas metido en todo, ya eras hombre empresa total, que también creo que no es tan recomendable, ¿verdad? Eso de querer abarcar todo. Por supuesto, cuando inicias con pocos empleados, etcétera, tienes que desdoblarte, pero no sé si eso sea lo mejor. Y de repente, cuando el hombre empresa siente que el negocio va creciendo, dice, pues como hago tantas cosas, ya me merezco un poco más de esto, ¿no? Sí, sí y no. El hombre empresa toda la vida lo tienes que hacer, siempre. Tienes que tener la visión de ir preparando gente para que te vaya ayudando y apoyando, porque pues tampoco puedes estar de esclavo permanentemente, ¿no? De ahí vienen las ideas de las franquicias. O sea, bueno, vamos a hablar. Oye, el dueño de McDonald's, o sea, pues está en todo el mundo. No puedes estar en todo el mundo, ¿no? Y el dueño de sucursales y todo, ¿no? Sí tienes que tener la visión. ¿Tienes que ser hombre orquesta? Sí, sobre todo al inicio. Y tienes que conocer el negocio. Y poco a poco vas delegando. Para mí siempre ha sido muy importante. ¿A ti te pasó el ser hombre orquesta en Carnes Cayal? No, definitivo. ¿Sí? No, yo personalmente hacía 18 funciones
personalmente, pues porque no había empleados. Yo empecé con 2 personas y durante mucho tiempo fuimos 7 empleados. Sí. Entonces, poco a poco vas creciendo. Ahorita ya, 32 años después, somos más de 90 trabajadores. Fíjate. Entonces, y O sea, empezaste tú y 2, o sea, sí. 3, hoy más de 90, o sea, creciste 30 veces tú. Sí, pero han pasado 32 años y ha pasado Sí. mucho esfuerzo, mucha historia. Hace rato comentábamos del tiempo que yo le dedicaba, de que, bueno, mi hijo mayor, que nació hace 29 años, pues yo no lo veía, yo no lo vi crecer. Yo estaba en el negocio. Personalmente, yo abría los candados del negocio antes de las 7 de la mañana y personalmente los cerraba después de las 8 de la noche. Sí. Entonces, bueno, son las etapas que tiene que vivir un empresario, ¿no? ¿Tu mayor sacrificio fue la familia en ese momento? Digamos que sí. Bueno, tengo la fortuna de tener una maravillosa esposa que me ha apoyado mucho y tuvo la inteligencia de ir al negocio a llevarme al hijo. Entonces, mi hijo pequeño, en aquel entonces, mientras yo revisaba unas cosas con el contador externo de la empresa, ahí estaba mi hijo en el portabebés ahí a un lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, poco a poco se van dando las cosas, ¿no? Sí. Y fue un sacrificio, sí, fueron muchas horas, mucho sudor y todo, pero yo me atrevo a decir... ¿Tu esposa tiene alguna posición en la empresa? No, ¿no? Ah, okay. No. Bueno, ella es socia del negocio actualmente como persona moral. Ok. No. Pero no administrativamente no estaba ahí. Me ha apoyado en diferentes etapas, en diferentes tiempos. Okay. Hacía muchos detalles de bancos, de mensajería, de etcétera, okay. ¿No? En diferentes etapas me ha apoyado mucho. Y por supuesto, como se dice por allá, detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? ¿Tu hijo ya está involucrado? Mi hijo mayor tiene 29 años, ya está graduado y titulado y está trabajando en el negocio. ¿Y tu visión es, no sé cuántos hijos tienes? Tengo 2. Okay. El chico decidió probar fortuna y se quedó trabajando en otro estado. Okay. Entonces, si él así lo decide y decide regresar, pues hay oportunidad de que regrese al negocio. Si no, bueno, quien tome las riendas, ¿no? Pero tu hijo mayor sí está en el negocio. Okay. Está en el negocio y tiene toda la visión de agarrar las riendas. Fíjate. Qué bueno, ¿no? Ya ando yo en el proceso de transición, precisamente de capacitarlo, enseñarlo y que él vaya poco a poco desarrollándose con eso. O sea, tú ya estás preparando tu momento. Tú ya estás viendo. Fíjate, esto es interesante porque te digo, eso es lo que nos deja platicar con empresarios campechanos bien hechos, bien formados, ¿no? Gracias. Porque hoy te vemos todavía una persona entera, aparte eres deportista, que ahorita vamos a platicar de eso, que esa es tu otra gran pasión. Mucho. Pero eres una persona deportista, te ves una persona entera, te ves una persona, y ya estás pensando cómo vas a generar relevo. Sí. Con tu hijo, y supongo que también, no solamente en la figura de tu hijo, sino a ver cómo se va a rodear mi hijo cuando le toque llevar esto. Tú vas a estar allá seguramente, pero habrá un momento en que también vas a ver quiénes lo rodean, ¿no? Sí. Pero ya estás preparando legado, relevo, Ricardo. Sí. De hecho, bueno, no es de ahora. Yo siempre he estado preparando gente. Tengo la gran fortuna de tener empleados muy leales, muy buenos, muy honestos, muy leales a la empresa, y muy trabajadores. Entonces, yo ya tengo actualmente 19 jefaturas de departamento. Tengo 5 gerencias arriba de las jefaturas. Entonces, yo toda la vida tuve la visión de decir, si alguno de mis hijos viene al negocio, tiene cabida. Y si no, pues alguno de los gerentes se va a hacer cargo del negocio y va a tomar el puesto de director, que es la función que yo actualmente tengo. Okay. Tenemos un organigrama perfectamente bien definido, con descripciones de puestos, con funciones, con responsabilidades. Y tengo gente muy valiosa y de muchos años de antigüedad. Tengo gente pues, que tiene 31 años, 32 años trabajando conmigo, de 26, de 24,
gente, imagínate, trabajando 26 años conmigo. Sí. O sea, toda una vida. Entonces, gente que le tengo mucha confianza, pero además es gente muy productiva, muy trabajadora y para mí lo más valioso, muy honestos y muy leales a la empresa. Hay gente, hay clientes y proveedores que piden hablar conmigo porque me dicen, oye, contigo puedo hablar mejor. El empleado que tienes es más duro que tú. El empleado defiende más la camiseta de la empresa que tú. O sea, es gente que tiene muy bien puesta la camiseta, lo cual yo estoy muy agradecido y trato de recompensarlos por eso. Eso, fíjate, eso es importante. ¿Cómo la empresa recompensa a un trabajador como estos? Sí. ¿Cómo que? Porque primeramente, evidentemente, el salario, ¿no? Pero a veces no solamente es el salario, ¿no? Ahí tienes que buscarle también la manera en que estimules, incentives más allá del sueldo para que se quede contigo 20, 25, 30 años, porque así como lo ves tú como una persona capaz, eficiente, leal, así lo han de estar viendo otros, ¿no? A lo mejor entre sus propios proveedores, otras empresas, sí lo han de estar viendo para que no te lo lleven, para que no te los pirateen. ¿Cómo le haces para conservar también un empleado así? Bueno, mira, de lo que platicábamos de la gran escuela que yo tuve, que fue IBM de México, yo siendo administrador de empresas, en IBM, mis primeros 4 años que trabajé ahí, estuve en el departamento de recursos humanos. Cuando yo regreso, pongo carro en escayal y todo, apliqué muchas cuestiones de recursos humanos, de gratificaciones, de premios, de bonos, y de reconocimientos a los trabajadores de lo que yo había aprendido cuando trabajé en Guadalajara. Entonces nosotros tenemos un plan de beneficios, plan de prestaciones y pues algo debo de estar haciendo bien porque tengo gente con mucha antigüedad. Mucha antigüedad. Y eso lo viste ahí en IBM. Ahí lo aprendí. Ahí lo aprendiste. Aprendí mucho de la cuestión de recursos humanos y obviamente, por ejemplo, yo soy un empresario que yo sí quiero retener a los trabajadores. Oye, es que está generando antigüedad. No importa, pero me producen, trabajan. Y por supuesto, yo trato de agradecerles. Yo estoy muy agradecido con muchos trabajadores que tengo, pues porque como decimos, se la rajan y se la rajan muy bien. Sí. Trabajan mucho, dan resultados. Entonces, bueno, yo tengo que recompensarlos por eso. Tengo muchos trabajadores que los he mandado a cursos, los he mandado a viajes, hemos ido a visitar plantas y proveedores. Los llevo de viaje para que tengan la oportunidad de ellos de conocer, sigan aprendiendo y se sigan desarrollando, ¿no? A lo largo de los años, constantemente nosotros estamos dando cursos de capacitación. Tenemos que desarrollar el talento humano. Tenemos que desarrollar a los trabajadores para que se capaciten. Pues hay un dicho muy sencillo en el mundo empresarial es, ¿quieres ver resultados? O sea, si tú pagas 5 centavos, pues vas a ver resultados de 5 centavos. Así si es. no los capacitas, también hay un refrán por ahí que dice, ay, perdón, se me fue. Algo por el estilo dice, ¿quieres ver un empleado no capacitado? Son los resultados que vas a obtener. Claro, es un reflejo. Es un reflejo. Totalmente. Entonces, hay que capacitarlos, hay que hacer programas de mejora continua, hay que implementar muchos y constantemente implementar cambios. A lo largo de los años yo me he apoyado mucho de asesores que vienen y nos recomiendan y tienes que pagar esas asesorías y esas consultorías para que tengas otra visión de personal externo capacitado y que te pueda apoyar a la empresa a desarrollarse. Oye, está muy interesante lo que me estás platicando, de verdad, porque es eso, y creo que va a ser muy interesante para todos los que nos escuchen, ojalá que nos escuche mucha gente y te vea y te escuche y te aprenda estos tips, seguramente será muy bueno, pero la otra parte es el producto, porque si lo que vendes no es bueno, pues
la gente no te va a comprar. Entonces, has mencionado mucho tus proveedores, obviamente la parte de tu papá, que fue el primer gran proveedor que tuviste, pero luego el tema aparte de la carne, ¿no? Las carnes, que es algo es un producto, ahora sí que si te gusta, te gustó, te enganchó la carne de un lugar, ¿no? Puede ser de la carnicería, puede ser del mercado, puede ser de donde me digas, pero si te enganchó la carne de ese lugar, las señoras que van a comprar, los señores que van, porque también los señores hacen mandado, los que cada fin de semana hacen su asadito y dicen, vamos a comprarlo en Cayal porque me gustó este corte, porque me gustó esta carne. A ver, tu producto es esencial, ¿no? Entonces, sí. Los proveedores y la carne, ¿cómo defines tú o cada cuánto haces esto de testear tu producto, de saber que lo que estás vendiendo es lo mejor que puedes vender, la mejor carne que le puedes ofrecer al mercado y a tus clientes? Bueno, hay varios aspectos ahí. Yo me iría a los inicios. Cuando yo inicié el negocio, por todos los antecedentes, bueno, la preparación que yo tuve de la escuela, de la experiencia que tuve de trabajar en empresas, yo decidí hacer el negocio bien, lo cual también es mi recomendación. Mi recomendación para un emprendedor de cualquier tipo de empresa es hacer las cosas bien hechas desde el principio. Por ejemplo, sin salirme del tema, ¿no? Por ejemplo, yo decidí dar de alta a todos mis trabajadores ante el Seguro Social. Uh-huh. Decidí pagar todos mis impuestos y declarar lo que corresponde, no hacer las cosas mal. Yo decidí hacer las cosas bien desde el inicio. Okay. Que es mi recomendación para cualquier tipo de empresa. Hacer las cosas bien desde el principio. Si tú empiezas a hacer las cosas mal o empiezas a hacer las cosas chuecas, no funciona. A la larga, puedes tener éxito los primeros 2 años, 3 años, pero a la larga vas a tronar. ¿Y eso lo aplicaste también para elegir a tu producto, tus proveedores, tu carne? Bueno, entonces, así con estos ejemplos que estoy poniendo, que fue mi caso, también obviamente por la cultura, por la educación que yo tuve, por la formación y pues por supuesto los consejos de mi abuelo y de mi papá, hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo con las carnes, el producto, regresando a tu pregunta, yo dije, oye, yo tengo que tener un buen producto. Yo no voy a engañar a los clientes. Por ejemplo, el engaño más común es, oye, yo no voy a vender kilos de 900 gramos. Tú vendes 1 kilo de 900 gramos, sí, vas a ganar dinero, pero estás engañando a tu cliente. Y el que se está dejando dinero al negocio es el cliente. Entonces no debes de engañar al cliente, ¿no? Y luego, poco a poco, conforme se fueron dando las cosas, pues fui buscando y cayendo con proveedores a nivel nacional, pues con los mejores productos y, por ejemplo, en el caso de las carnes, hay un certificado que se llama TIF, el tipo Inspección Federal. Entonces, todos los productos que Carnes Cayal maneja son TIF, provienen de plantas TIF, todos. La res, el cerdo, el pollo, los pavos, todos los productos que nosotros manejamos vienen con certificado TIF. El certificado TIF se le da a la planta, no al producto. Okay. A la planta, al rastro, a la empacadora. En el caso de nosotros, Carnes Cayal, nosotros no somos TIF, no tenemos el certificado TIF. Pero los productos que nosotros vendemos y comercializamos, todos provienen de plantas empacadoras y rastros TIF. Esa es una garantía de calidad, de higiene, de inocuidad, de no contaminación, libre de contaminantes. Entonces, bajo el mismo tema de que yo decidí hacer las cosas bien, pues yo tenía que tener las mejores carnes, siempre. Entonces, claro. Y no engañar al cliente. Para mí eso es
básico. Esa es una cuestión ética. Porque conversábamos y veía los datos que nos das, porque aparte te decía esta parte que a ti te gusta ir a platicar a las escuelas y te invitan a dar pláticas en las universidades. Y entonces tú ya estás compartiendo esta información que también nos dabas a conocer a nosotros. O sea, tú ya estás vendiendo un volumen importante, ¿no? O sea, hacías al mes más de 1 millón, ¿cuánto? 4,000 kilos diarios. Sí. Nosotros estamos vendiendo más de 120 toneladas mensuales de carnes. De carne, o sea, 4,000 kilitos diarios. Más de 4 toneladas diarias entre cerdo, pollo, res, pavo, arracheras. Eso ya es un registro que nos dice que tus clientes son fieles y tu producto es de calidad, ¿no? O sea, para vender eso, no sé cuántas más empresas pudieran decir en Campeche que tengan ese volumen. Este volumen y sobre todo esos clientes que te consuman diariamente esos 4,000 kilos, ¿no? O sea, es al mismo tiempo que un éxito, aunque tú decías, todavía no estoy en el éxito, pero esto es un éxito y también una responsabilidad, ¿no? De no fallarle a esa clientela con esa calidad, esas garantías. Yo no puedo fallarle ni a los clientes, ni a mis empleados, ni a mis proveedores. Yo tengo un gran compromiso moral con mis empleados, una responsabilidad social. Estoy generando más de 90 fuentes de empleo. Son 90 familias que dependen de la empresa. Sí. Entonces, para mí es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Claro. Y como también decía yo, la visión del negocio es que el negocio, hay un refrán que dice, no hagas el negocio de tu vida, haz el negocio para toda la vida. Claro. Entonces, yo prefiero ganar 10 centavos, pero 10 centavos diario por el resto de mi vida. Ricardo, la verdad que qué gusto escucharte con esta manera en que tienes de ver tu negocio históricamente, pero sí no quisiera terminar el programa sin que cerráramos con esa otra gran pasión, que nos cuentes esa otra gran pasión que tienes, que es el deporte. Eres maratonista, has hecho triatlón, diferentes carreras, no solamente en el estado, has tenido la oportunidad de competir regionalmente, sí. En Estados Unidos también, ¿verdad? Has hecho maratones en Estados Unidos. Sí. Siempre acompañado con tu esposa, además, que es otra parte muy, muy padre, ¿no? Que eso lo compartes también con tu esposa, esta pasión. Quisiera cerrar con eso este programa, si nos da la oportunidad de que nos hables del deporte en la vida de Ricardo Ortiz Ruiz del Hoyo, director de Cayal, que es esta otra faceta que aparte compartes en tus redes sociales y ahí viendo que es algo que te emociona bastante y lo haces con mucha constancia. Sí. El deporte en la vida de Ricardo Ortiz. Bueno, yo tengo, personalmente tengo un esquema mental de mi vida personal que yo le llamo los pilares. Para mí, mis pilares más grandes, por supuesto, la familia, el negocio, el deporte, la religión. Yo soy católico, practicante, y tengo ahí diferentes pilares, entre ellos, bueno, las relaciones, los amigos, etcétera, ¿no? El deporte es uno de los pilares más importantes en mi vida, ¿no? Yo tuve la gran fortuna de hacer deporte desde niño. De niño iba yo a las competencias nacionales. Yo fui bueno en aquella época en lanzamiento del disco y lanzamiento de la bala. De atletismo, así. Atletismo. ¿No? Con el profesor Humberto Sánchez Álvarez, el famosísimo maestro Beto Gordo. Con él inicié yo. Yo estoy muy agradecido con el maestro, se lo he dicho personalmente, que tengo una gran amistad con él. ¿Dónde te entrenaba él? En lo que se llamaba el Injuve, que actualmente es el campo deportivo de la universidad. Bien. Con el maestro Beto, por ejemplo, me llevó a torneos de fútbol, de básquetbol, de béisbol. El maestro Beto fue el que me enseñó a nadar de niño, formalmente, ¿no? Bueno,
El deporte, bueno, yo crecí con el deporte, me apasioné, me enganché. Cuando inicié, lo hice durante todas las etapas de mi vida, durante la carrera y ya después de graduado. Hice una pausa del deporte precisamente cuando inició Carnes Cayal, y al año siguiente de iniciar Carnes Cayal me casé. Entonces ahí tuve unos años que dejé de hacer deporte y el mismo organismo, mi cuerpo me lo pedía. Entonces regresé a hacer deporte, ¿no? Y regresé a hacer deporte acompañado de Marisa, de mi esposa, gran deportista también. Y nuestra primer carrera fue correr el maratón de Nueva York. Ah, mira, el mejor del mundo. El mejor más conocido, del mundo, no el más importante. Y fue en el 2004. En el 2003 yo tomé la decisión de regresar a hacer deporte, 10 años después de haber iniciado Carnes Cayal. Sí. Y fue cuando a partir de ahí nos enganchamos. Y bueno, pues hemos tenido la fortuna de viajar. Principalmente maratones. Bueno, lo que más corro yo son los medios maratones. Ok. El medio maratón es la distancia, para mí, en lo personal, óptima, ¿no? Son 21 kilómetros, son aproximadamente 2 horas, 2 horas y cuarto. O sea, vas en un paso importante, ¿no? 2 horas es un buen tiempo, ¿no? No para un atleta, ¿no? Pero sí, para un deportista medio es un buen tiempo. Es una velocidad cómoda. Por supuesto, tienes que entrenarte, pero el deporte definitivamente te sirve para la vida. Sí. O sea, para tu estado de salud, te sirve para el trabajo, te sirve para tu estado emocional. Aparte, eres una persona que se cuida de no tomar, no fumar, no desvelarte. Así ¿Haces eso? Sí, cómo no. Sí. Ahorita ya, por supuesto, de que, bueno, si se presenta la oportunidad de tomarse 2 cervecitas, me las tomo. Si hay que tomarse una copa de vino o brindar con alguien, lo hago. Pero es brindar, no es tomar ni emborracharse, ¿no? Pero además con el compromiso de que pues yo no puedo tomar hoy en la noche. Si mañana voy a salir a correr a las 5:30 de la mañana. Sí. ¿Diario entrenas? Prácticamente. Descanso un día a la semana. Muy bien. Y alterno los deportes. Ahorita estoy dándole mucho a la bicicleta. En fin. Sí, porque me comentabas que hiciste incluso ya el triatlón, el que se hace aquí en Campeche, el Ironman, ¿no? Hice el Ironman en el 2017. He participado en muchos triatlones. Me gusta mucho y lo hago por amor al deporte. Me gusta mucho. Estoy apasionado del deporte, de la salud y sobre todo, pues viendo los beneficios. Yo hago mis chequeos médicos anuales y obviamente, pues salgo muy bien. No tengo problemas, bendito sea Dios, bueno. Ni de diabetes, ni de hipertensión, ni de nada, ni de colesterol, ni de sobrepeso, ni de nada, ¿no? Derivado precisamente del deporte, ¿no? Pero además, biológicamente, te da una claridad mental al tener una excelente oxigenación, al tener o sea, al hacer deporte, tu mente está muy clara. Y eso te sirve para tomar decisiones en el negocio, te sirve para pensar bien, te sirve para tener un estado de ánimo ecuánime. O sea, todo el día, o si tienes una temporada en que por alguna situación no puedas hacer deporte, ese día es como lo peor que te pudiera pasar. Me pongo mal. Sí. Me pongo mal en las temporadas que no hago deporte. Sí. O sea, te cambia el ánimo. Definitivo. Ya es una parte de tu vida. ¿Tú dirías que el deporte es tu adicción, por ejemplo? Sí, definitivamente. Sí. Empezó con una afición, se convirtió en una pasión, y llegué a ser adicto. Soy adicto al deporte, pero teniendo mucho cuidado de no caer en la obsesión, ¿no? Okay. No. Lo hago por gusto. Es una gran pasión, pero no. Y es parte de ti. Es parte de mí, pero definitivamente no caer en la obsesión, ¿no? O sea, no estoy obsesionado. Si un día no corro, no pasa nada.
Y si un día tengo una junta, una reunión o tengo que viajar o lo que sea, bueno, no pasa nada. O sea, no te vas a morir por un día que no hagas deporte, Claro. ¿no? No soy obsesivo en eso, ¿no? Me cuido mucho, he tenido lesiones, he tenido recaídas. Bueno, precisamente yo tengo un dicho que dice, como me gusta tanto el deporte, me tengo que cuidar para poder seguir haciéndolo toda mi vida. Así es. Si Dios me lo permite, uno de mis retos es que cuando yo cumpla 70 años, que no me falta mucho, quiero correr un maratón completo a la edad de 70 años. Pero ya lo has hecho, ¿no? Ya has hecho los completos. Sí, ¿cómo no? Sí. Pero quieres a los 70, ese va a ser tu reto. Así como en la Fórmula 1 hay el Grand Prix, que son las principales carreras, y en el tenis hay los Grand Slams. En los maratones hay los 5, bueno, actualmente son 6 majors y ya se están incorporando otras ciudades, ¿no? Marisa y yo hemos completado los 5 de los principales maratones más importantes del mundo. Okay. A ver, es Nueva York. Ya corrimos Boston, ¿no? Ya corrimos Boston, Nueva York, Chicago, Berlín y Londres. ¿Y el de acá? El maratón. Campeche, sí, por supuesto. Pero hay todavía el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Sí, pero no está considerado entre los majors. Ok. Sí. Bueno, aquí, hemos corrido en Guadalajara, en Veracruz, en Monterrey, en Puebla, en la península. Sí. En Cancún había uno bien organizado, ¿verdad? Hemos corrido en Cancún creo que 3, 4 veces. El de Progreso creo que lo corrimos 6 veces. El de Mérida lo hemos corrido muchas veces. He corrido en Bacalar, he corrido en Cozumel. He corrido en Izamal, en Valladolid, en muchos lados. Esos 5 grandes. Esos son los maratones completos más importantes del mundo. Sí. Oye, qué padre. Y qué bueno, Ricardo, que tengas esta oportunidad, aparte de tu negocio, de tu empresa, que hoy nos viniste a contar, pues también dar este ejemplo de constancia igualmente en el deporte, que es tu gran pasión. Te agradecemos mucho, en serio te agradecemos mucho esta plática. Se nos fue rapidísimo. Yo creo que vamos a tener oportunidad de platicar otra vez contigo, a lo mejor ya metiéndonos un poquito más a la parte de esta gran pasión deportiva que tienes, que aparte también la promueves y tu empresa apoya. Sí, ¿cómo no? Cayal apoya, porque lo he visto en varias competencias de aquí, y ahí está Carnes Cayal como patrocinador, que esa es otra faceta, ¿eh? Tuvimos un grupo de corredores aficionados que promovimos la carrera de la convivencia. Yo fui uno de los organizadores. La carrera la hicimos durante 11 años consecutivos. Una carrera que marcó una pauta en la ciudad de Campeche. Entonces, fuimos promotores de la carrera durante muchos años. Ya no lo estamos haciendo. Sin embargo, es una gran pasión, ¿no? Ojalá que algún día regrese esa carrera de la convivencia. La recuerdo, ¿no? En el malecón, era muy padre. Exactamente. Ojalá que algún día la retomen. Sería un buen... ojalá que alguien más la retome. Nosotros hemos decidido ya no retomarla, pero sin embargo, sí, es necesario, ¿no? Roberto, el agradecido soy yo. Muchas gracias por considerarme, gracias por invitarme. Yo encantado de platicar y de compartir. Si algo yo puedo... La vida ha sido maravillosa conmigo. Me ha ido muy bien en la vida en muchísimos aspectos, y la única manera que yo tengo de retribuirle a la vida es a través de estas pláticas, a través de las pláticas de las universidades. Tuve la oportunidad de estar dando clases durante 6 años en universidad. Fíjate. Así que, yo lo hago con muchísimo gusto, porque pues es la única manera que yo puedo retribuirle a la vida y a lo bien que me ha ido en la vida, ¿no? Quisiera que todo el mundo tratara de hacer las cosas bien desde el principio. Así por muchos años, con ese espíritu. Si Dios me lo permite. Eres un empresario que no ha dejado de ser emprendedor. Así es. Fíjate, qué padre, Ricardo. Sí. Eso lo veo, y lo veo muy, muy, muy importante en ti. Dices eso de que tú mismo dices, no, yo el éxito, todavía no me siento con el éxito. O sea, el empresario que no ha dejado de emprender todos los días. Eso Ricardo espero, Ortiz. Si Dios me lo permite, así es una gran bendición. Espero poder tener todavía los ánimos, ¿no? Claro que sí. Que la edad no me empiece a cobrar la factura. No, hombre, por supuesto que te queda todavía mucho y de largo. Muchas gracias, Ricardo Ortiz Ruiz del Hoyo, director de Carnes Cayal, empresario campechano, que hoy estuvo en Ciudadano Oropesa compartiéndonos y haciéndonos el favor de contarnos pues esta parte
de su vida. Y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos siguen en estos programas, en estas transmisiones. Recuerden, estamos en Ciudadano Oropesa, nuestro canal de YouTube, Ciudadano Oropesa también en X, Roberto Oropesa en Facebook. Ahí seguimos en contacto y siempre tratando de traerles más personajes, más trayectorias, más ejemplos de vida también en estos programas, que también como mencionaba Ricardo, esperemos que nos den la oportunidad de hacerlo todavía por un buen tiempo más. Hasta la próxima transmisión, hasta el próximo programa aquí en Ciudadano Oropesa, el podcast. Hasta entonces.